urbanos, arquitectura, urbanismo, medio ambiente y conservación del patrimonio. Todo al alcance de tu mano para que estés al tanto del destino de nuestra ciudad y el tuyo propio. Seguimos en Urbanos. Ustedes saben que siempre nos ocupamos de 3 ciudades en cada programa. Estuvimos hablando recién con vecinos de la manzana 66 Verde y Pública de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora llegó el turno de hablar de alguna manera de Mar del Plata, porque si bien hace muy poquito se realizó el Congreso Internacional de Ciudadanía Digital en Tanti, en provincia de Córdoba, uno de los expositores que más repercusión ha tenido y que se ha destacado es justamente un marplatense. Así que aprovechamos hoy que está en la Ciudad de Buenos Aires para invitarlo aquí. Estamos hablando de Federico Cermelo, a quien le damos la bienvenida en la noche de Sónica Más. ¿Cómo estás, Federico? Bueno, buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, ya hemos hablado en varias oportunidades. Sos un especialista en ciberseguridad, sos integrante de la Fundación Metropolitana, venís con mucho trabajo en esta materia. Y bueno, en esta ocasión has sido parte del Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, donde han estado expositores de distintos lugares y organizaciones que son especialistas en la materia, y también hiciste tu aporte, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que fue una experiencia muy positiva porque es la primera vez que se organiza un congreso de estas características. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de ciudadanía digital, hablamos de todo lo que transita en lo que es el uso responsable de nuevas tecnologías, que prácticamente la vida misma, ¿no? Porque en la virtualidad hacemos todo lo de la vida diaria: trabajar, estudiar, jugar, conocer personas, hacer trámites. Incluye a jóvenes, a infancias, a adultos mayores. Entonces te encontrás con temáticas como las estafas virtuales a los adultos mayores, los hackeos de WhatsApp, las estafas bancarias, crediticias. Te encontrás con problemáticas como el grooming, el ciberacoso, o te encontrás con adicciones hoy en la virtualidad como la ludopatía, y ni hablar el auge de la inteligencia artificial en los últimos tiempos. Entonces fue muy positivo reunir a investigadores, abogados, psicólogos, distintos profesionales que trabajan todos estos temas y enmarcarlos dentro de un concepto de ciudadanía digital y pensar que, bueno, que debemos hacer un abordaje integral de todas estas cuestiones, ¿no?, que están atravesadas por las nuevas tecnologías. Así es, ¿no? Y bueno, cada vez son más las aristas, ¿no? De cómo impactan la vida cotidiana y en muchas cuestiones, como decís vos, en forma negativa, pero son instrumentos que en realidad, administrándolos bien, estando presente el Estado, quienes deben controlar, esto es absolutamente manejable, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy lo que nosotros vemos, lo venimos diciendo hace mucho, es que el Estado todavía no ha adoptado el concepto de ciudadanía digital como una política pública. Entonces, cuando construye ciudadanía, lo sigue haciendo a la forma del siglo XIX. Y vos lo ves eso en las escuelas, cuando la educación cívica es la misma de cuando vos eras chico, o prácticamente, o la que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Hemos cambiado muy poco los programas. Lo ves cuando, por ejemplo, los adultos mayores se ven envueltos en una digitalización cada vez más progresiva, pero que sin embargo no hay una alfabetización que vaya de la mano con eso. Hemos tenido incluso años anteriores adultos mayores que por ahí reciben una tablet o algún dispositivo móvil en algún marco de un programa que está buenísimo que pase, pero que después no sabían usarla, o que después podían ser potenciales víctimas de una estafa bancaria. Entonces digo, bueno, urge que el Estado lo ponga como política pública. Para los más chicos, desde el área de educación, desde la escuela, y para los más grandes, tiene que haber una tarea ardua de PAMI, de ANSES, de distintas instituciones que tienen tratos diarios. Es una política de Estado. Exacto, tiene que ser una política de Estado. Y eso que hoy no está siendo una política de Estado, bueno, lo estamos tomando distintas organizaciones civiles. En este caso, en el Congreso, con la iniciativa, la idea de Fundación LEA, que es una fundación muy buena que viene... Roxana Barroso trabaja mucho, ¿no?, con ese tema. Trabaja muy bien Roxana desde hace mucho tiempo, y la verdad que son los grandes ideólogos de este Congreso, que reunió a profesionales de distintos países, de distintas áreas, y creo que esto es positivo porque cuando empiezan a aparecer estas cosas, bueno, cuando la sociedad civil se mueve, moviliza al Estado, ¿no? Así que en buena hora que surjan estos encuentros. Ajá. Y vos hiciste el aporte de con dos
temas que son los que vos seguís en profundidad, ¿no? Exactamente. Nosotros presentamos 2 trabajos de investigación que en su momento hemos realizado para la Fundación Metropolitana. Uno tiene que ver con el ciberbullying, ¿sí? Y su impacto en las infancias y adolescencias en las redes. Y básicamente esto tiene que ver con que el bullying, que es una violencia que ha sucedido siempre entre menores de edad, en las escuelas y demás, a veces hay violencia física, a veces violencia verbal, se ha potenciado mucho en la virtualidad. Y esto es grave, porque lo que antes quedaba en un aula o en un recreo, hoy funciona 24 por 24. Claro. Entonces, el chico se va a su casa, se pone las pantuflas, pero no se relaja, a diferencia de antes, porque le puede sonar el teléfono y puede ser un meme, puede ser un nuevo acto de ciberbullying. Me ha tocado ir a escuelas donde doy charlas y tenés perfiles falsos que se arman en Instagram con inteligencia artificial, con fotos ridículas de otros alumnos. Tenés perfiles donde se ponen confesiones de cuarto B, por decirte algo, y ponen chismes o difamaciones. Te arman un rap con inteligencia artificial rimando, o sea, la profundidad de los actos de ciberbullying. Todo el abanico que tenés es inmenso. Es impresionante, y esto sucede muchas veces a la vista de los adultos, en casa, que lo ven en las redes, o en el aula, que lo ven los docentes. Entonces, bueno, digo, tiene que comenzar por casa, cortar esos circuitos de violencia, tiene que continuar por la escuela, ¿sí? Interviniendo, porque acá le hacemos un mal a ambos, al que lo sufre y al que agrede. Al que lo sufre porque estamos construyendo un ciudadano débil, con problemas de ansiedad, con ataque de pánico, que por ahí después no quiere ir a la escuela. Y en el violento porque estamos construyendo un perfil ciudadano violento, intolerante, discriminatorio. Entonces digo, bueno, como adultos tenemos que salvar, ¿no?, a esos chicos que están en construcción de personas mayores antes que cronifiquen y que sean cuadros más graves, ¿no? Y qué paradoja, ¿no? Que esto que hay que hacer desde el Estado se está haciendo todo lo contrario, se está apostando a la violencia permanentemente, ¿no? Desde la máxima autoridad para abajo, ¿no? Sí, a ver, a mí me pasa muchas veces en escuelas que voy y hablo de esto, hablo de que tenemos que generar una convivencia escolar sana, donde tiene que haber solo compañeros, no tiene que haber ni victimarios ni víctimas, ni cómplices de esa violencia diaria, que hay que cortar los circuitos de violencia. Y los chicos te entienden, pero más de una vez me preguntan, ¿para qué le voy a hablar con respeto a mi compañero si el presidente lanza un tuit y le hace bullying a un chico con autismo, o le dice zurdos de M, o dice cualquier insulto? Y esto es grave, es profundamente grave. Más difícil la tarea todavía, es ¿no? mucho más difícil porque los adultos somos los que tenemos que dar el ejemplo, pero aún más, digamos, las autoridades del Estado somos los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, si la máxima autoridad del Estado insulta, es violenta, incita a la violencia, es muy difícil que nosotros podamos transmitir estos valores. Y por supuesto que todo esto hace que nosotros vivamos cada vez más en una sociedad violenta, donde el umbral se va haciendo cada vez más grande. Entonces, donde vamos normalizando insultos, vamos normalizando agresiones, y no tenemos a nadie que pare la pelota, ¿sí? Entonces, me parece que acá el compromiso tiene que ser muy fuerte en casa, y lamentablemente hasta que esto no sea una política pública, donde haya un Estado que tome cartas en el asunto, va a seguir dependiendo de la buena voluntad de la sociedad civil y sobre todo de los docentes que están a cargo de las aulas. Vos sabés que nosotros seguimos toda la actualidad de Mar del Plata. A escala local, el tema de todos estos temas que estábamos hablando a escala nacional, ¿cómo están? Sabemos que también desde la máxima autoridad en la ciudad también se apuesta a la violencia, ¿no? A la patrulla municipal, a la gente que está en situación de calle, hemos visto cosas terribles, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa en Mar del Plata es muy similar a lo que pasa a nivel nacional, ¿sí? El esquema de comunicación del intendente Montenegro es una copia más berreta y más grasa de lo que hace Milei a nivel nacional. Esto quiere decir, se ha normalizado ser violento, se ha normalizado ser despectivo, se ha normalizado hacer un show de lo que debiera ser una política pública o un control público sobre algo que está pasando en la vía pública.
Y la verdad que vuelvo al ejemplo anterior, si nosotros queremos ir hacia una sociedad más pacífica, si nosotros le queremos dar un ejemplo a los jóvenes de una sociedad con respeto, con empatía, sin bullying, sin agresiones, bueno, le estamos pifiando con estos procederes. Y cuando la violencia se legitima, empezamos a ampliar todos el umbral. No sé si te acordás, pero hace unos años en Mar del Plata, por ejemplo, sucedía que habían recrudecido unos grupos neonazis. Sí. Y el intendente Arroyo era muy benévolo en su momento con eso, no le importaba, hasta, bueno, algunos, ¿no?, decían que por ahí podía tener hasta algún tipo de simpatía por ese tipo de cosas, y fue la justicia la que le tuvo que poner un límite, con un fallo ejemplar, ¿no?, con personas cumpliendo pena de prisión. Bueno, en este caso, con la violencia de Montenegro hacia personas en situación de calle, o generando un clima, digamos, comunicacional violento, también está haciendo la justicia, ¿no? Con algunos fallos que hemos visto del juez Tapia y demás, poniendo ciertos límites, ¿no? Bueno, esperemos que las instituciones funcionen y que nosotros los ciudadanos, sobre todo, no toleremos este tipo de cosas, porque la violencia no lleva a ningún lado. Y te digo más, cuando hay violencia de por medio, el fondo deja de ser importante. Vos me podés decir algo que a mí me ofende, pero si yo reacciono y te quiero agredir, ya no importa si yo tengo razón. El que está mal, el que pasa a estar equivocado, el que pasa a dar un mal ejemplo soy yo. Entonces tenemos que construir una Mar del Plata y una Argentina donde esto esté muy claro. Es sin violencia, no se negocia y a partir de ahí, bueno, vemos qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y en Mar del Plata, ciudadanía digital, políticas públicas, nada. No, muy poco, la verdad. Sí es cierto que a nivel municipal han realizado algunas capacitaciones en escuelas relacionadas al bullying y al grooming, pero bueno, el problema es que el área de educación, como las distintas áreas del municipio, hoy no tienen ningún tipo de presupuesto porque no son prioridad. Y ahí podrían para contar con un aliado importante que es ATIC, ¿no? Que es una por asociación supuesto. que puede aportar mucho también desde lo tecnológico a este tipo de abordaje, ¿no? Y sin embargo No hay, nos han convocado, pero no para eso, digamos, ¿no? sí, no hay, digamos, Mar del Plata no es la excepción en este sentido de que no está vista todavía la ciudadanía digital como una política pública que tiene que ser transversal y pensada en su integralidad, ¿no? En esto de decir, bueno, a ver, de qué manera atraviesa a los más chicos, de qué manera atraviesa a los más grandes, qué aliados de la sociedad civil puedo conseguir y en qué ámbitos estatales puedo penetrar estas ideas, ¿no? Para ir alfabetizando. Eso no está puesto y no lo va a estar puesto en el corto plazo porque si uno ve las redes del intendente o del municipio, ve que las prioridades no están puestas ni ahí, ni siquiera en las principales cosas de la ciudad, ¿no? Como si fuera un buen transporte, una ciudad limpia, una ciudad segura. La energía está puesta en los spots del intendente, ¿no? Entonces, bueno, hoy lamentablemente estamos muy lejos de generar políticas en ese sentido. Bueno, esperemos que la situación vaya cambiando, que no solo, como decís vos, se ocupe la sociedad civil, sino que el Estado vuelva a retomar el rol que tiene que tener y que ejecute políticas de Estado en temas tan trascendentes como todos los que estábamos planteando esta noche, ¿no? Totalmente, tiene que ser el desafío de todos los niveles del Estado. Yo creo que son temas que no deben encontrar ninguna grieta, ¿sí? En una mesa, en una serie de compromisos que siempre está eso tan trillado de 10 políticas de Estado, ¿no? En donde todos tenemos que estar de acuerdo, la ciudadanía digital tiene que ser una de ellas, ¿no? Pensar en cómo alfabetizar a nuestros chicos para que no sean víctimas del ciberacoso, a nuestros jóvenes para que estén aptos para el mercado laboral el día que salgan de la escuela y a nuestros adultos mayores para que sean abuelos piolas, ¿no? Que puedan utilizar el teléfono y demás, pero que no sean las frecuentes víctimas de estafas bancarias y crediticias. Y después está la inteligencia artificial, que eso será tema para otra oportunidad, ¿no? Porque es otro mundo también. Otro para mundo abordar. temeroso también. Sobre todo para lo que tiene que ver con los medios, ¿no? Que lo vemos cotidianamente, que a nosotros nos afecta muchísimo, ¿no? También. Sí, eso va a ser un desafío para muchas profesiones reinventarse, no solo para los medios, para los abogados, incluso para los médicos
también, digamos. Hay una serie ahora que se estrenó hace poco en Netflix, El Búnker Atómico se llama. Sí, sí, sí. Y bueno, se imparte medicina básicamente con inteligencia artificial, que recomienda tratamientos. Bueno, lo que se ha puesto de moda de periodistas diciendo que, periodistas, influencers en realidad, que hacen terapia con el ChatGPT. Una cosa increíble. Pero bueno, Federico Cermelo, muchísimas gracias No, como por siempre favor. por tu aporte y seguramente te volveremos a convocar próximamente. No, muy amable, un placer a vos. Seguimos en Urbanos.